Bienvenidos al curso de habilidades blandas en práctica. Soy la licenciada Marta Estefanó y estaré a cargo de este curso, que son 8 clases, y esta es la primera y su título es Resolución de conflictos. ¿Arrancamos? Lo primero que necesitamos saber son los orígenes y las raíces de un conflicto, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es que las raíces se buscan en la subjetividad de los seres que intervienen en este conflicto, ¿sí? La subjetividad de la percepción, teniendo en cuenta que las personas captan de forma diferente un mismo objetivo, ¿sí? Un mismo suceso, un mismo hecho. Las personas, de acuerdo a su historia, a sus creencias, a sus tradiciones, observan el conflicto de manera diferente. Incluso una de las partes puede verlo como conflicto y la otra no. Otro motivo son las fallas de la comunicación, dado que las ambigüedades semánticas tergiversan los mensajes, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escrito WhatsApp con una intención y vemos que a nuestro interlocutor le llega de otra manera, es entendido de otra manera, ¿sí? Otro de los puntos que tienen que ver con el origen es la desproporción entre las necesidades y los satisfactores. Esto es, cuántas cosas yo necesito y cuántas cosas están ahí para satisfacer esas necesidades, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la indebida distribución de los recursos. O sea, hay muchos recursos en el mundo, pero que no están distribuidos de manera homogénea para todos los seres que lo habitan. La información incompleta es otro de los puntos a tener en cuenta, cuando quienes opinan frente a un tema solo conocen una parte de los hechos. Esto siempre es la raíz de un conflicto. Las presiones que causan frustración, ya que esta se presenta cuando los compromisos adquiridos no se pueden dar cumplimiento, entonces generan malestar que puede desencadenar en conflictos, ¿sí? Piensen ustedes cuántas veces se han visto envueltos en aceptar compromisos que saben de antemano que no pueden resolver, que no pueden cumplir, ¿sí? Entonces sabemos que ahí está la base para un conflicto pronto. Tiene que ver con eso, con la cantidad de cosas a las que le decimos que sí, que no estamos en condiciones de decirles que sí. Las diferencias de carácter, por ejemplo, porque las diferentes formas de ser, de pensar y actuar conllevan a desacuerdos, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a ver, son clases de conflictos. Hay algunos que son innecesarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de innecesario? Los tenemos que sacar de nuestra vida. O sea, son los que nos quitan energía, nos quitan tiempo, son innecesarios, se pueden evitar. Por más que estén ahí, no deberían generarnos mucho más que pérdida de tiempo. Los que de verdad importan son los genuinos, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son unos y otros y cuál es la diferencia. Los innecesarios, por ejemplo, tenemos el primero, que es el necesario de relaciones, ¿sí? Cada una de las partes que están en conflicto quiere algo distinto de un mismo objeto, ¿sí? B, de información, cuando un mismo problema tienen versiones diferentes o la información se percibe de modo diferente, ¿sí? Entonces, estos son los innecesarios. No los necesitamos, no nos nutren, no nos dan nada. Y tenemos los conflictos genuinos. El más importante es el conflicto de intereses. Tenemos los sustantivos sobre las cosas que uno quiere, los sociológicos, que tienen que ver con la estima, con la satisfacción personal, y los procesales, sobre cómo se realizan las cosas. Y después otro tipo de conflicto genuino es el estructural, ¿sí? Son los conflictos macro, ¿sí? Los conflictos de los países, de las naciones, de las regiones. ¿Qué efectos tienen los conflictos? ¿Sí? Almacenan o concentran energía y presiones que conllevan a la violencia. Se origina frustración y sentimientos destructivos.
y se genera ansiedad y preocupación que pueden ocasionar trastornos en la salud. Entonces, queremos saber cómo gestionar conflictos, cómo resolver conflictos. Bueno, empecemos sabiendo qué nos produce en nuestro cuerpo, ¿sí? Produce impotencia, inhibición, bloqueo, presentan enfrentamientos y choques con la realidad. En ocasiones, el conflicto no permite clarificar ideas, ¿sí? Cuando hay un choque de ideas, es muy difícil que el conflicto en sí genere clarificar esas ideas. O sea, generalmente cada una de las partes va a seguir aferrada a su idea y tratando de tener razón. Los actores se rebelan, eliminando el conflicto por completo, ¿sí? Cuando un actor parte de un conflicto se revela, se termina el conflicto, porque ni siquiera hay dos personas enfrentadas. Se busca darle salidas extremas al conflicto. Efectos del conflicto también. Se generan mecanismos de negación y desplazamiento. ¿Esto qué significa? Como no quiero enfrentar el conflicto, siento que el conflicto no existe. Y esto de que dice aquí desplazamiento es cuando yo toda esa energía que necesita el conflicto para resolverse, yo la desplazo, la proyecto sobre otro tipo de personas, como personas a cargo, familia, gente con menos poder. Exacto. No sé si ustedes vieron o saben de ese chiste que habla de que la pasó mal en el trabajo, llega a la casa y le grita a la esposa. Y la esposa, como no puede responder por una cuestión de sumisión, no le puede responder al esposo, después va y le pega al perro. Es gracioso, pero esto es desplazamiento de la energía del conflicto. Se inhibe la capacidad de negociar. Se maneja un diálogo de sordos. Se confunde la discusión con la polémica. La discusión está bárbara, ¿sí? La discusión es poner delante nuestro todas nuestras ideas. Y la polémica es poner en duda lo que dice el otro, tratar de romper con el esquema de ideas del otro. Los actores ven las cosas como una tragedia. Exacto. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los manejos adecuados del conflicto? Vamos a aceptar que la condición humana y la cadena de conflictos para aprender a sobrellevarlos y asumirlos como un estímulo. ¿Cómo sería esto? ¿No? Tiene que ver con ver al conflicto como la posibilidad de aprendizaje. ¿Qué hay en este conflicto? ¿Qué me muestra este conflicto para que yo pueda aprender? ¿Qué tiene? ¿Qué me da este conflicto como aprendizaje? O sea, dentro de mi gestión emocional, por ejemplo. Enfrentar y manejar el conflicto en vez de evitarlo, dice aquí. ¿Sí? Aceptar a los demás cuando plantean ideas diferentes. Qué difícil, ¿no? Manejos adecuados del conflicto. Aprender a dialogar sin fomentar las polémicas y el diálogo de sordos. Entender a los actores y no asumir posiciones defensivas. Lo más fácil es asumir una posición defensiva que tiene que ver con que estoy tratando de elaborar algún tipo de barrera que me proteja de lo que el otro está diciendo, personalizando el conflicto, cuando en realidad lo que se tienen que poner en juego son las ideas o las formas de ver o cómo queremos, mediante qué procedimientos queremos resolver el conflicto. Fomentar una actitud de ganar-ganar. Si yo quiero ganar, pero yo necesito que el otro pierda, eso puede pasar una vez. En la segunda vez mi oponente va a estar preparado de otra manera, entonces va a ser muy difícil volver a ganar. Entonces esta cuestión de ganar-ganar. ¿Para qué? Yo cedo una parte, el otro cede una parte, entonces los dos salimos ganando, ¿sí? Quizás no en la dimensión que yo lo esperaba desde un principio, pero esta manera de ceder un poco para ganar me da herramientas para seguir negociando a largo plazo. Fomentar, como decía, la actitud de ganar-ganar y evitar reprimir o explotar la agresividad. ¿Sí? No hay que ni reprimir, que es esconder y tapar, o explotar por alguna razón, que siempre tiene que ver, cuando uno explota de agresividad es porque algo no resuelto en otro ámbito termina siendo proyectado en este conflicto, que a veces son los más pequeños. Entonces, ahora vamos a ver las personalidades conflictivas. ¿Sí? Hay 4 tipos
de personalidades conflictivas. La primera es la personalidad atacante destructora, ¿sí? Estas personas asumen posturas del tipo atacante defensor en las que hacen ver a la otra persona como el enemigo. Él o ella se centra en las equivocaciones del otro, ¿sí? Este es el que quiere ganar a toda costa. Después, la otra personalidad, la número 2, son las personalidades acomodaticias. A primera vista parecen el polo opuesto de los atacantes defensores. En vez de aprovechar la más pequeña provocación para ir a la guerra, para ir a la disputa, la persona acomodaticia hará cualquier cosa para mantener la paz, incluyendo perder la dignidad. Estas personas no actúan desde una postura de fuerza, su motivación es el miedo, no es que el miedo los motiva. El motor, motivación de motor, el que te mueve, lo que mueve a estas personas es el miedo. El miedo y la creencia básica de que no tienen ningún poder. Entonces, desde ese lugar de no poder, en el fondo están furiosas, llenas de ira, ¿sí? Están igual de enojadas que las atacantes defensoras e igualmente convencidas de tener la razón, pero se guardan en silencio. La diferencia es que su hostilidad es pasiva en vez de activa. Las personalidades evasivas. Estas personas sienten una profunda necesidad de negar lo que pasa, de negar que harían cualquier cosa para enfrentarse a su dependencia o codependencia. La comunicación y la sinceridad son cualidades ajenas a estas personas. Además, tienen un concepto muy bajo de sí mismas, que las conduce a una mentalidad de víctimas desesperadas. La forma en que las personas evasivas tienen para tratar sus sentimientos de impotencia hace ver que no pasa nada. Y las personalidades encantadas. Estas personas no sienten ningún impulso de ganar o atacar a la otra persona. Más bien, su recompensa es sentir su propia confirmación de lo que piensa. Las personas encantadas son las que les encanta escuchar la reconfirmación de lo que dicen, lo que le llaman el sesgo confirmatorio. O sea, escuchar que otra persona le da la razón, escuchar cómo el grupo de personas está de acuerdo con lo que dice. Entonces no hay un diálogo de una persona con un grupo, sino es una persona en diálogo con lo que escucha acerca de lo que dice, ¿sí? Entonces, hay formas alternativas de resolver los conflictos. La primera es la negociación. Es el proceso a través del cual los actores o partes involucradas llegan a un acuerdo. Se trata de un modo de resolución pacífica manejado a través de la comunicación que facilita el intercambio para satisfacer objetivos sin usar la violencia. La negociación es una habilidad que consiste en comunicarse bien, escuchar, entender, recibir feedback, buscando una solución que beneficie a todos. En la negociación no hace falta un negociador externo, ajeno a la empresa u organización. Puede ser alguien, parte de la organización con habilidades negociadoras, que pueda ser el que intermedia o es el tercero en este tipo de resoluciones. La conciliación es otra forma alternativa, es un proceso o conjunto de actividades a través del cual las personas o partes involucradas en un conflicto pueden resolver mediante un acuerdo satisfactorio. Adicional a las partes interviene una persona imparcial, ¿sí? O sea, ya no es parte de la empresa, es un externo, denominada conciliador, que actúa con el consentimiento de las partes o por mandato de la ley para ayudar a los actores a llegar a un acuerdo que los beneficie. La mediación consiste en un proceso en el que una persona también imparcial, llamado mediador, coopera con los interesados para encontrar una solución al conflicto. También el mediador es de afuera. Se trata de un sistema de negociación facilitada mediante el cual las partes involucradas en un conflicto
intentan resolverlo con la ayuda de un tercero imparcial, el mediador, quien actúa como conductor de la sesión, ayudando a las personas que participan en la mediación a encontrar una solución que les sea satisfactoria. Conflictos laborales. Bueno, cuando vivimos en nuestro espacio de trabajo una situación de conflicto laboral, surgen en nosotros muchas preguntas. ¿Y esto por qué sucede? ¿Es casual? ¿Me ha tocado un mal ambiente de trabajo? Pero hay una pregunta que convendría que nos hiciéramos. ¿Y cómo nos vemos inmersos en un mal ambiente de trabajo? ¿Qué puedo hacer para la resolución de los conflictos laborales en los que participo y me afecta? ¿Sí? Entonces, en vez de preguntar si esto es casual o por qué me sucede a mí, por qué a mí, ¿no? ¿Qué hay para aprender de todo esto? ¿Qué puedo hacer yo en la resolución de estos conflictos que se presentan? Entonces, tenemos una gran capacidad de acción en la calidad del ambiente en el que participamos. Y si el origen de ese mal ambiente de trabajo no depende tanto de nosotros, sino de factores externos, de nosotros y nosotras sí depende el modo en el que nos enfrentamos a ellos y a sus consecuencias. Entonces, enojarnos, estresarnos y malgastar nuestras energías en quejarnos no resolverá nada. La queja, les digo, queridos alumnos, es inconducente. La queja siempre deja el poder al otro sobre la resolución de cualquier tema. Entonces, hay 4 tipos de conflictos laborales. Los de comunicación, que también vimos que había en la vida común y corriente, que no sea la laboral. Los de relación, ¿sí? Entonces, de relación tiene que ver cómo nos llevamos, el feeling que hay entre una persona y otra, el trato, el agrado, la simpatía, ¿sí? Conflictos de necesidades, ¿sí? El jefe necesita algunas cosas y el empleado necesita otras. Y los conflictos de valores, o sea, de valores, cuáles son los valores que rigen a la institución, a la organización, al departamento al que pertenezco y cuáles son mis valores personales. Para afrontar los conflictos laborales es muy importante saber a qué tipología de conflicto nos estamos enfrentando. Diferenciar si en los conflictos laborales la clave es la personalidad, los valores, la falta de comunicación o los intereses de las personas en conflicto es fundamental para encontrar soluciones apropiadas. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir, ya que sabemos todo esto, los conflictos laborales? Primero, sé consciente de cómo te sientes y regula tus emociones. Regular emociones, gestionar emociones. O sea, yo puedo enojarme. Tengo que saber en qué momento enojarme, cómo enojarme, con quién enojarme y por qué enojarme. Puedo estar triste, tengo que saber con quién estar triste, cómo estar triste, dónde estar triste, ¿sí? Si esto es ámbito laboral o fuera del ámbito laboral, o si es lo de afuera del ámbito laboral que está afectando mi capacidad de operar o de liderar un equipo dentro de una organización, ¿sí? Ten una comunicación adecuada basada en el respeto y la escucha. La escucha no tiene que ver solamente con escuchar lo que el otro dice, sino tener una escucha activa. Esto quiere decir solamente prestar atención a lo que el otro me está diciendo y no solamente escuchar como un acto biológico, sino escuchar y entender, escuchar e interpretar, escuchar y prestar atención, escuchar con todos mis sentidos, escuchar y no interrumpir, ¿sí? Valora, refuerza y agradece a tus compañeros y compañeras. El hecho de ser agradecido todo el tiempo por el aporte de cada uno de los empleados es tomado por el equipo como algo muy valioso a la hora de saber si adelante nuestro tenemos o no tenemos un conflicto, ¿sí? Frente a un jefe, a un líder que escucha, que valora, que refuerza y que agradece, es más difícil generar un conflicto. Entonces, dice, sea asertivo o asertiva. ¿Qué significa ser asertivo?
significa decir lo que tenga ganas de decir, sin faltar el respeto, sin herir susceptibilidades, pero diciendo sí cuando tengo ganas de decir que sí, diciendo no cuando tengo ganas de decir que no, diciendo no sé cuando realmente no lo sé, voy a buscar una solución, voy a buscar la respuesta, pero pudiendo admitir que de todos los temas no tengo la respuesta. Aprende a llegar a acuerdos, aprende a negociar. Bueno, entonces, ¿cómo evito un conflicto? Aprendiendo a negociar, aprendiendo a llegar a acuerdos. Aunque no sea el tipo de respuesta que yo hubiera querido, ¿sí? Es preferible tener un buen acuerdo que un gran juicio. Desarrolla la empatía. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa ponerme en el lugar del otro. No solo ponerme en sus zapatos, sino tratar de entender cómo siente, qué le está pasando, cómo lo hace sentir la situación, qué le está pasando afuera que impacte dentro de la organización. ¿Sí? Desarrollemos la empatía. Los conflictos laborales nos ofrecen retos, suponen encontrar habilidades que en ocasiones no hemos aprendido. Entender los conflictos laborales como algo natural que podemos resolver nos pone en el camino correcto, evitando estrés, favoreciendo que afrontemos adecuadamente cuando suceden y que lo hagamos sin un desgaste inútil de energía y bienestar. Los conflictos laborales son un tiempo de aprendizaje. Muchas gracias, espero que terminen hermosamente la clase número 1 y los espero en el video de la clase 2.